Empezamos nuestro primer módulo de la capacitación y vamos a ver un poco el contexto histórico en el que un poco se forma nuestro eje central de análisis, que es siempre la perspectiva ecológica. Veamos que, por supuesto, las condiciones de salud y las condiciones que tienen discapacidad del desarrollo son parte de las características que vamos a evaluar, por supuesto, pero actúan en interacción con factores contextuales que pueden funcionar como barreras o como facilitadores. Esta es la perspectiva o el eje de la síntesis de lo que pensamos. Pero esto, digamos que fue cambiando, ¿no? De una mirada primero más médica, un modelo médico, un poco del modelo rehabilitador, digamos, inicialmente hace un poco en la condición de salud, en las cuestiones de estructuras corporales, hasta llegar a una mirada que también es biomédica, pero también es psicosocial. O sea, esta mirada biopsicosocial está sintetizada en la CIF, en la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Entonces el eje pasa a ser las actividades y la participación, y estas actividades y participación dependen de la condición de salud, pero también de factores ambientales y personales que son el conjunto de los factores del conducta. Así llegamos a la CIF, ¿sí? Que ya tiene 20 años de publicación, y es así, en realidad, vamos a ver un poco cómo se fue como produciendo cambios sociales en la teoría económica, en la teoría epidemiológica, e incluso en los organismos, digamos, de Naciones Unidas y la OMS, todos un poco fueron en la misma época, primeros cambios, primeros fenómenos, factores que mencionar. Por ejemplo, Naciones Unidas empezó a generar declaraciones, y acá tenemos una síntesis, lo cierto es que vamos a pasar rapidito, después podemos compartir este, un título que haga referencia a esto, tal vez no es el eje por mucho detalle, pero vamos viendo que las declaraciones fueron ampliando la definición, eh, fueron focalizándose en la necesidad de programas y planes, fueron focalizándose en grupos tal vez que estaban en más desventaja, como mujeres, como ancianos, como pobres, eh, y fueron reconociendo primero el derecho y después la existencia de sujetos activos gradualmente, hasta llegar a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Convención de los Derechos del Niño. Si tuviéramos que sintetizar un poco el eje de la Convención es el respeto de la autonomía, y viene siendo desde siempre el reclamo en relación a la autonomía, bueno, la toma de decisiones, la participación activa, ¿sí? Entonces tiene que ver con la CIF, por supuesto la CIF hace poco en la participación. Si hablamos de la teoría epidemiológica, que es como muy importante, también ha ido cambiando, entonces partimos ya de 200 años con una mirada más unicausal de los procesos de salud y enfermedad, a una mirada procesal que permite identificar estadios para ejercer prevención primaria, secundaria y terciaria, que es muy importante, pero ya en los 60 también llegamos a esta mirada, digamos, como sistema, ¿no? Y esta mirada social. O sea que al final la salud también es como la gente la percibe, ¿no? Y la mirada de sistema es la que después nos lleva a los modelos ecológicos. O sea que en realidad no hay unos fenómenos unidireccionales que determinan el estado de salud, en el caso del desarrollo de la misma, ¿no? Hay una interacción de un montón de factores, desde ambientales, como puede ser la exposición a tóxicos, ambientales como puede ser los estilos familiares, puede ser, digamos, el acceso a espacios de estimulación, el acceso a los cuidados de la salud. El desarrollo está determinado por un modelo ecológico, ¿no? Y el concepto de salud también fue evolucionando con una perspectiva social, igual que lo que nos muestra la ciencia. Y la perspectiva social termina con esta publicación. Bueno, este es uno de los tantos, digamos, no hay un único responsable de los conceptos
conceptos más actuales de salud, a nosotros nos gusta un poco hablar de salud vivida, que es la propia experiencia de las personas en relación a situaciones, cómo las mismas personas perciben lo que les pasa, perciben su propia participación, perciben, bueno, sus propias dolencias, digamos. Este, entonces, volvemos a que la CIF, vamos a ver en algún momento que los indicadores de la CIF, los calificadores, mejor dicho, muchas veces los determina la propia persona, ¿no? Cómo la propia persona percibe los factores del contexto, que pueden ser, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Entonces, como, bueno, es muy interesante, ¿no? Lo que por ahí nosotros tiene apenas 20 años la CIF, en realidad son construcciones que también vienen de la epidemiología y del concepto de salud. Entonces volvemos a ver que hay muchos fenómenos, actores y organismos que vienen en esta dirección. También desde el punto de vista de la teoría económica, también en el 60 surge un poco el concepto del capital humano, que es algo que ahora está, bueno, lo tenemos muy, muy presente. Vamos a ver que ese capital humano va tomando una dimensión social, que a nosotros nos gusta mucho esta idea y cómo se relaciona con el. El capital humano principalmente, inicialmente, fue como medido en términos de capacidad intelectual y posteriormente en términos de otras capacidades no intelectuales, que es lo que nosotros en desarrollo tal vez hablamos de temperamento, persistencia, tolerancia, ¿no? Factores más blandos. Entonces también volvemos a lo mismo, ¿no? Como lo que nosotros tal vez estudiamos dentro del desarrollo infantil, aquellos que estudian la teoría económica y que tal vez se centraban dentro de la teoría económica en el capital humano, también fueron viendo de manera similar variables más blandas, variables que tienen que ver con la personalidad. Ya no solo nos interesa el nivel intelectual o el nivel de desarrollo, sino también el temperamento, el estilo de comportamiento, ¿no? Que también influye, ¿no? El capital humano, por supuesto, desde el punto de vista de la teoría económica, bueno, lo que la economía, digamos, vamos a decir que es una ciencia tal vez más dura, entonces busca este, el rendimiento laboral, ¿cierto? Busca un poco que las personas o que las intervenciones tempranas impacten positivamente en el aspecto económico, en el sentido de que las personas produzcan más y en todo caso también bueno, no generen costos excesivos. Pero esta idea inicial de capital humano fue evolucionando a capital social también, que quiere decir que qué grado de cohesión, riqueza colectiva, bueno, por otras disciplinas, qué grado de cohesión social tienen las personas, qué sentimiento de pertenencia, ¿bien? Y este capital social se correlaciona con el acceso a la salud. O sea que al final, lo que tal vez al principio era una cuestión más clásica de la economía, que era, bueno, si invertimos en los primeros años, eso es más barato que luego, esos mismos conceptos fueron evolucionando hacia que nos interesa no solo la capacidad cognitiva, como nosotros en desarrollo nos interesan las características personales, y no solo eso, sino que nos interesa además el capital social que hace a las sociedades más justas. Fíjense, estudios que miden autopercepción de cohesión social y autopercepción de salud, pero una correlación directa, o sea que aquellas personas que se consideran, digamos, más insertas y más representadas por otras personas, también se autoperciben con mejor estado de salud, ¿sí? Hay varios estudios similares, ¿no? Vamos a pasar rapidito, pero tal vez esto es como para que quieran, pues, ir a leer un poquito más, ¿no? Y esto es lo que vemos mucho, ¿no? En las publicaciones, que es la tasa de retorno, ¿no? Pero por ahí nosotros queríamos mostrar que el retorno no es solamente que después salga más barato, sino que es mejor para el desarrollo social, invertido en los primeros años. Entonces acá, a través de fórmulas matemáticas, digamos, los economistas calculan que la inversión en esos distintos estadios tiene esa tasa de retorno mucho mayor cuando se produce en las edades preescolares. Y similarmente la curva que proponen es el porcentaje de lo que hay que invertir. Es similar, pero visto de otra manera, ¿no? Por supuesto, esto justifica los programas. Pero cuando analizamos los estudios que evalúan, digamos,
el impacto económico y el impacto social de la intervención de la inversión temprana, uno de los conceptos que se va generando es que no alcanza con la inversión temprana y que tiene que haber una complementariedad posterior, ¿no? Tal vez en menor medida, estamos hablando de economía, ¿no? En menor medida de gasto, de inversión, mejor dicho, pero que si no se da esa complementariedad, un poco entran en peligro aquella inversión realizada en la etapa preescolar. Hay algunos estudios que lo vamos a pasar rapidito, que son muy interesantes, y son muy viejos también, por eso en realidad nos interesaba cómo todo esto lleva mucho tiempo, ¿no? Por lo menos 60 años, lo mismo que estamos discutiendo ahora. Este es un estudio de intervención temprana, de cierta intensidad, en niños pequeños, con un grupo control. El motivo para entrar, vuelvo un poquito, era un rendimiento descendido en pruebas, digamos, de desarrollo. La intervención consistía en cierta intensidad, porque había sesiones diarias con maestras especiales, y había visitas a domicilio, ¿no? Entonces es parecido a lo que hoy mismo estamos pensando, ¿no? Tal vez si un niño o una niña tiene indicadores de riesgo, o tiene compromiso, bueno, la intervención temprana y la perspectiva también de los, de los componentes del contexto y sobre todo los familiares, bueno, lo mismo se investigó hace muchísimo tiempo, ¿no? Como es un estudio de economía, ellos hacen foco entre las variables en el costo y después evalúan cómo vuelve eso, rápidamente se recupera, muy rápidamente en estos estudios, esa inversión temprana, ¿no? En este caso, el grupo de estudio, que era el grupo que recibía la intervención, que era la asistencia a lo que sería un espacio de atención temprana de calidad y de orientación familiar, bueno, mostraba mejor rendimiento en pruebas de desarrollo, que después se equiparaba, pero esta es la variable intelectual. Después vemos que a pesar de que se equipara el rendimiento intelectual, un poco lo que pasa a largo plazo igual mantiene como un impacto positivo, ¿no? Y esto tiene que ver con las otras variables no intelectuales. Fíjense la necesidad de educación especial, completar estudios, ¿no? En algún momento recibir asistencia social, el ingreso económico, la casa propia, bueno, etcétera. En todos los casos, el programa muestra una efectividad muy importante, ¿no? Y esto es delincuencia en distintos tipos de definición, ¿no? Otro estudio similar, pero tal vez más intensivo y más temprano, en el que se entraba no por tener un rendimiento bajo, sino por tener factores de riesgo socioeconómicos. Bueno, es un poco más complejo porque tiene 4 grupos porque hay como un intercruzamiento, pero los resultados también son potentes, ¿no? Acá entraban los chicos, las niñas más tempranamente, en un programa de similares características intensivo, y acá se ve el impacto en el cociente intelectual, más sostenidamente, ¿no? Eh, Otras medidas de resultado, el logro de lectura, el logro de cálculo matemático, y también medidas más a largo plazo, ¿no? De distinto, en relación al, al éxito, digamos, en la educación, incluso factores como el tabaquismo, que lo previenen, ¿no? Y bueno, completar estudios, ¿no? También, digamos que tiene un efecto bastante importante. O sea que también otro, más novedoso tal vez para los que estamos en salud, otra de las perspectivas que apunta un poco en la misma dirección es la teoría económica, la teoría del capital humano, que va evolucionando hacia el capital social, que incluye variables no cognitivas y que demuestra la importancia de la intervención temprana. Otro de los actores, en este caso la Organización Mundial de la Salud, también, obviamente, la Organización Mundial de la Salud termina publicándola así, pero comienza, perdón, vamos a volver un poquito, fíjense qué interesante, estamos hablando de la década del 60, de los primeros movimientos es justamente de las personas, movimiento de vida independiente, ¿no? O sea que lo que queremos transmitir es que este es un poco una representación de quien se considera el fundador del movimiento, que en aquel momento tenía que ver con personas con problemas motores y con la discriminación para poder estudiar, ¿no? En ese momento se consideraba completamente inadecuado que personas con problemas de motricidad
ingresar a la universidad, ¿no? En ese momento ahora no lo aceptaríamos, pero en ese momento requirió una lucha, digamos, eh, para reivindicar derechos, ¿no? Hoy tal vez en muchos lugares del mundo estamos tratando de reivindicar derechos de otro tipo de condiciones que generan discapacidad, como el autismo, ¿no? Eh, Entonces tal vez dentro de 20, 30, 40 años nos va a parecer raro lo que hoy tal vez a veces vemos como situaciones que podrían ser discutibles, que podrían ser discriminatorias, ¿no? Y esto que pasó en aquel entonces hoy nos parece inaceptable. Pero bueno, un poco la idea era mostrar que hay mucho movimiento social, mucho movimiento teórico y mucho movimiento de organismos que todos apuntaron un poco a lo que es la participación. Sí, volvamos un poquito a la OMS. La OMS ya tiene una definición de discapacidad en el 80, mucho más centrada en justamente la dificultad de la persona, ¿no? Eh, Incluso hablaba esto de normalidad, ¿no? Lo que ahora me parece como un término incorrecto, hablar de normal o normal, pero ya en aquel momento, a pesar de definir un poco estos términos, también identifica que es importante la atenuación de los obstáculos del entorno físico-social. O sea que evidentemente hace mucho que se viene discutiendo lo mismo que para hoy nosotros es completamente importante, que es hacer foco en el contexto de las personas. Eh, bueno, además se abre un poco ya en aquel momento, en el 80, que esta clasificación de la discapacidad primera que se publicó, bueno, habrá que ver qué otra gama de aplicaciones tiene, ¿no? Como que tal vez cuando todos empezamos a estudiar pensamos que en esta época la mirada era mucho más limitada y no, evidentemente hay una mirada que se viene gestando hace muchos años, que es la que hoy nosotros tenemos como paradigma. Bueno, volviendo un poco, estos son nuestros fenómenos sociales, organismos y teoría epidemiológica de la salud, económica, que todos están confluyendo un poco, de alguna manera terminan como de contribuir a el marco teórico que hoy nosotros tenemos, que es el de las actividades y la participación, y que es el que tal vez el mismo peso le damos a una condición de salud que nos falta de. Bueno, con esta línea vamos a estar pensando todo el tiempo, en todos los momentos. Bueno, el próximo video vamos a empezar a introducirnos en lo que nosotros consideramos que es el desarrollo infantil.